El gambito de dama se puede jugar de muchas maneras buscando una partida tranquila o como un auténtico kamikaze del tablero, que es lo que te muestro en este vídeo, donde también te doy algunos consejos por si alguien quiere jugar así contra ti. Bienvenido, amigo Luisoner, a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Exit Rage, donde vamos a hablar del gambito de dama tan popular por la serie de Netflix y tan empleado en realidad en la práctica del ajedrez. Cuando las blancas juegan D4, llevan un peón al centro, las negras también con D5 y C4 plantea ya ese gambito que el negro podría aceptar, pero que en realidad en la mayoría de los casos las negras rechazan. Y la jugada más frecuente es E6, donde un peón apoya al peón de D5 por si las blancas deciden cambiar, no tener que desarrollar la dama. Y el blanco habitualmente saca el caballo a C3, el negro el caballo a F6, y aquí a veces se juega alfil G5, o muchas veces no se define este alfil y se juega caballo F3, que es el orden que tenemos que emplear si queremos jugar esta línea loquísima, esta auténtica locura en el tablero que se produce tras alfil E7 y aquí G4. No es el gambito Luisón, pero es un gambito incluso más peligroso, y esto se lo ha jugado Dubov a Radiabov hace muy pocos días en el Airthings Masters, donde Dubov jugó algunas partidas muy brillantes. Es el nuevo Mikhail Tal y bueno, ahí lo vemos empleando aperturas sorprendentes y valientes, agresivas, donde vas por el rival directamente. G4 plantea un sacrificio, diría entre comillas, porque ¿qué ocurre si el negro decide comer en G4? Eso es lo primero que tendríamos que pensar. En este vídeo te voy a mostrar, por si quieres jugar así con blancas y también por si quieres jugar con negras, qué es lo mejor, qué es lo que deberías hacer, pero G4 ya, para empezar, te la recomiendo si quieres sorprender a tus rivales. G4 es un bombazo en el tablero y por supuesto, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué ocurre si las negras aceptan ese peón. Esto se ha jugado, G4 se ha jugado en pocas partidas a un nivel muy alto. Lo ha jugado Nakamura, Mamediarov, ahora Dubov, de los jugadores así top más conocidos. Nadie le ha jugado, los grandes maestros con los que se han enfrentado, nadie le ha jugado caballo por G4. ¿Por qué? Porque después de torre G1 estamos atacando el caballo y cuando el caballo se vaya, las blancas capturan con la torre el peón de G7, el negro ya no puede enrocar, esa torre está haciendo daño. El blanco amenaza ideas con caballo, por ejemplo, a E5 para seguir presionando el peón de F7. Esto es un escenario muy poco grato para las negras, que si en lugar de volver, cuando hemos jugado torre G1 en esta posición atacando el caballo, si en lugar de volver hubieran defendido el caballo con F5, con H5 o algo así, igual iba a venir H3 y al final el caballo se tenía que apartar y la torre acabaría entrando en G7 y eso es el desastre que no quiere que ocurran las negras. Bueno, por supuesto, el negro aquí no tiene la obligación de comer el peón de G4 y seguramente lo más recomendable, y esto es algo que habría que aplicar no solamente a esta posición, sino en muchas situaciones como esta, donde uno de los bandos descuida un poquito el centro y empieza a jugar con los peones en un lateral del tablero. El negro tendría, y en general cuando están rompiendo los principios de la apertura, tu rival está rompiendo los principios de la apertura, pues tú síguelo. No hace falta algo inmediato, que busques una refutación, por ejemplo, comiéndote ese peón. Muchas veces la clave está en tú seguir jugando con las leyes fundamentales de la apertura, pensando en el centro, pensando en el desarrollo, pensando en enrocar cuanto antes. Y enrocar cuanto antes, sin duda, es una buena opción, porque las blancas no pueden hacer lo mismo, porque el rey blanco está sin poder enrocar en el centro del tablero y nosotros estamos dispuestos incluso a abrir la posición, a que se abran líneas una vez que yo estoy enrocado para atacar al rey de las blancas. Claro que si estamos jugando esto con blancas estarás diciendo, pero Luisón, deja de dar consejos para las negras, que yo quiero jugarlo con blancas, sorprender a mis rivales con este G4 loco y ganar la partida. Bueno, aquí ahora, si el negro enroca, que seguramente es la mejor opción, las blancas pueden jugar de varias maneras. Una muy interesante es lo que hizo Nakamura. Hikaru Nakamura, en esta posición empleó contra Johannesen hace ya algunos añitos dama C2. Y esto es muy interesante porque plantea la idea de jugar G5 sin dar la posibilidad a las negras de jugar caballo E4.
porque ahora ya la dama controla también esa casilla y después de caballo por E4, ¿no? Si consigo hacer G5 y me hacen caballo por E4, va a venir la secuencia caballo por, peón por y dama por, ¿no? Y el blanco gana un peón sencillamente y seguramente sigue con muy buenas posibilidades de ataque. Así que seguramente aquí el negro D por C4 sería lo más interesante para G5, tener la casilla D5. Ahora, sería una opción bastante buena. C5 parece muy natural, es lo que le jugaron a Nakamura, pero lo cierto es que después de G5 y caballo D7, el caballo tiene que retirarse ahí a una casilla un poco triste y ahora se pierde el control y la defensa del peón de D5 y Nakamura dijo, pues yo me lo como, si no lo defiende me lo como, ¿qué voy a hacer? Estoy en mi obligación moral, ajedrecística y espiritual y no sé, alguna más seguramente también de comerme ese peón y además acabo ganando la partida. Bueno, no tenemos por qué temer tampoco con blancas a que nos hagan caballo E4, quiero decir, dama C2 no es obligatorio. Podríamos seguir con la misma idea después de enroque de jugar G5 y expulsar a ese caballo de F6. Caballo E4, por supuesto, es la idea ahora. Y de nuevo aquí podríamos jugar de diferentes maneras. Si es que hay, el camino para inventar en estas posiciones está totalmente abierto. La teoría de aperturas no se ha desarrollado porque apenas se ha empleado, porque esto no solo es valiente, kamikaze, loco, agresivo, esto también es desconocido, esto también es terreno sin explorar, así que está muy bien sorprender con esto. Bueno, aquí en esta posición, por ejemplo, en la partida de Dubov, que ahora vamos a comentar un poquito, se jugó alfil G2, que es la partida más reciente, con lo cual el blanco muestra que está dispuesto ahí a sacrificar el peón de G5. Cómete el peón de G5, si a mí me da igual, si yo voy ahí a por tu rey. Hombre, Dubov es el jugador que está practicando el ajedrez más creativo y agresivo en la actualidad, así que bueno, le da igual ese peón, por supuesto que sí. Mamediarov contra mi amigo Ruslan Ponomariov, el ex campeón del mundo, jugó en esta posición dama C2, presionando, invitando al negro a que desocupe la casilla central con el caballo y se produzca el cambio, o a que, como ocurrió en aquella partida, Ponomariov decidió cambiar caballo por G5. Entonces se produjo el cambio, alfil por decidió Mamediarov capturar con el alfil y después de los cambios jugar H4, el alfil se va, E3, y bueno, es una posición interesante porque el blanco va a poder seguir sumando presión con alfil D3, el blanco tiene la idea de llevar el caballo a G5 para amenazar los mates en H7, el blanco cuenta con la columna G, es una posición donde, bueno, hay mucho veneno. De hecho, la partida siguió C6 y caballo G5 ya obligando a F5 y bueno, el negro se ha quedado con una estructura de peones muy rígida, con el alfil en H6 y el blanco tiene bastante compensación por el peón. Eso ocurrió en la partida de Mamediarov, pero ¿qué es lo que ha ocurrido en la partida más reciente donde esto se ha jugado? Dubov contra Radiabov, que es la partida que la verdad es que la que me ha inspirado este vídeo. Bueno, pues ahí, como os comentaba, se jugó alfil G2 y el negro rompe en el centro, lo cual tiene mucho sentido. Es cierto que el negro podría haber entrado en caballo por G5, pero después de caballo por alfil por C por D5 y se pierde este peón. Así que lo de ganar ese peón en G5, bueno, no ganas nada en realidad porque luego te están capturando en D5. Así que, insisto, en esta posición se jugó C5, no se captura ese peón y bueno, y aquí Dubov juega D por C5, se producen cambios y después de alfil por C5 Dubov juega por todas. Es decir, si en la apertura te he jugado H4 porque quiero ir hacia adelante, porque quiero ir al ataque, porque quiero darte mate ahí con los peones, pues ahora tú entretente en lo que quieras, que yo voy a seguir H4, H5, G6, voy ahí a abrir la lata de tu enroque a ver si te doy un pequeño mate. Y el negro hace también lo que tiene que hacer, jugar al desarrollo, caballo C6, el Dubov sigue a lo suyo, y D por C4, que invita a un cambio de dama, y seguramente este es el error de Dubov, porque Dubov en el espíritu, en lo que parece que es el espíritu de la posición, juega dama C2, no cambiar dama. Si te quiero ganar por ataque, no cambio dama. Si tú o la mía mirando a H7 y ya quizá luego en el futuro puedo traer a incomodar a la tuya con una torre a D1, quién sabe,
pero era muy interesante jugar dama por y torre B1, porque aunque aquí tengas un peón de menos, el desarrollo, la falta de desarrollo de las negras, la dificultad para desarrollar ese alfil, porque está defendiendo el peón de B7, y el blanco tiene ideas como torre H4 para venir ahí a recuperar ese, ideas muy creativas, con desarrollos poco habituales. Así que bueno, se jugó dama C2 y después de E5, de Radiabov, una jugada muy interesante para tener la posibilidad de desarrollar el alfil de una manera más activa y bueno, y también llevando un peón al centro, me parece una jugada muy interesante. Jugó torre B1 Dubov, alfil B6 y aquí siempre era interesante venir con este alfil a molestar. Una vez que el otro alfil se ha retirado, venir a molestar a esta torre era una opción muy interesante. Por ejemplo, torre E8, llevar la torre a D1, molestar y alfil D6. Y aquí había ideas súper interesantes y súper creativas, pero al final se le fue un poquito la partida, caballo H4, F5, y ya una vez que se abrió la posición, esto es lo que había que evitar con blanca, porque se abren líneas contra el rey en el centro, y lo cierto es que el negro ganó en posibilidades de ataque, en dinamismo, y bueno, acabó ganando la partida Radiabov, pero bueno, que ganara Radiabov contra Dubov no significa que no ganes tú con blanca cada vez que plantees esto, y sobre todo que sorprendas a tus rivales. Amigos, espero que te haya gustado este vídeo, otro espero también que sea de tu agrado. Nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo.